En el sofocante verano de 1911, cuando el sol abrasador castigaba sin piedad los campos italianos, un tren de pasajeros se preparaba para emprender su viaje rutinario. Hacia Roma los andenes de la estación bullían de actividad, con más de 100 almas, embarcándose en lo que prometía ser un trayecto como cualquier otro. El silbato del jefe de estación resonó en el aire cargado de expectación, y las ruedas de acero comenzaron a girar sobre los rieles, marcando el inicio de un viaje que se grabaría en los anales de lo inexplicable. El convoy avanzaba con determinación a través del paisaje italiano, dejando atrás pueblos y campos dorados por el sol estival. Los pasajeros, ajenos al destino que les aguardaba, se entregaban a conversaciones triviales, algunos dormitaban mecidos por el traqueteo monótono, mientras otros admiraban el panorama que desfilaba tras las ventanillas. Nada hacía presagiar que aquel día quedaría grabado en la memoria colectiva como uno de los misterios más inquietantes de la historia ferroviaria. A medida que el tren se aproximaba a un túnel de casi 1 kilómetro de longitud, una extraña sensación de desasosiego comenzó a apoderarse de algunos viajeros más sensibles. Quizás fue un presentimiento, un escalofrío inexplicable que recorrió sus espinas dorsales, o tal vez solo el natural recelo ante la oscuridad que se cernía sobre ellos. Sea como fuere, nadie podía imaginar que al adentrarse en aquella boca negra, tallada en la montaña, estarían cruzando el umbral hacia lo desconocido. La locomotora penetró en el túnel con un rugido ensordecedor, y los vagones la siguieron obedientemente, engullidos uno a uno por las fauces de piedra. Los pasajeros se sumieron en una penumbra repentina, iluminados únicamente por el tenue resplandor de las lámparas del tren. Segundos, minutos, el tiempo parecía dilatarse en aquella oscuridad opresiva. Y entonces, cuando la luz al final del túnel debería haber aparecido, anunciando el regreso al mundo exterior, ocurrió lo impensable. El tren jamás emergió del otro lado. El silencio que siguió fue tan denso como la negrura que envolvía el convoy. No hubo estruendo de metal retorcido, ni gritos de terror, ni siquiera el más mínimo indicio de una catástrofe. Simplemente, el tren se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera existido, llevándose consigo a más de 100 almas que se convirtieron en fantasmas de la historia. La noticia de la desaparición se propagó como un reguero de pólvora, desatando una oleada de pánico y confusión. Las autoridades, desconcertadas ante un suceso que desafiaba toda lógica, iniciaron una búsqueda frenética. Equipos de rescate peinaron cada centímetro del túnel y sus alrededores, esperando encontrar algún vestigio del convoy desaparecido, pero sus esfuerzos fueron en vano. No había rastros de un descarrilamiento, ni restos de un incendio, ni siquiera la más mínima evidencia de que el tren hubiera pasado por allí. Los registros oficiales, normalmente meticulosos en documentar cada incidente ferroviario, guardaban un silencio desconcertante sobre el asunto. No había constancia de accidente alguno, ni lista de pasajeros, ni informes de daño. Era como si el tren hubiera sido borrado no solo de la faz de la tierra, sino también de los anales de la historia. A medida que pasaban los días y las semanas sin noticias, las especulaciones comenzaron a florecer como malas hierbas en un jardín descuidado. Testigos que aseguraban haber visto el tren justo antes de su desaparición hablaban de una espesa niebla que parecía envolver los vagones, una bruma antinatural que se arremolinaba alrededor del convoy, como si tuviera vida propia. Sus relatos, aunque desestimados inicialmente por las autoridades, alimentaron el fuego de las teorías más descabelladas. ¿Qué había ocurrido realmente en aquel túnel fatídico? Las hipótesis se multiplicaban, cada una más fantástica que la anterior. Algunos hablaban de un colapso masivo de la estructura del túnel, un derrumbe catastrófico que habría sepultado el tren y a sus ocupantes bajo toneladas de roca. Pero, ¿cómo explicar entonces la ausencia total de escombros o signos de destrucción? Otros, más dados a las explicaciones sobrenaturales, sugerían que el convoy había sido tragado por un portal interdimensional, transportado a otro plano de existencia del que no había retorno posible. Las teorías conspirativas no tardaron en hacer su aparición. Voces disidentes susurraban sobre experimentos gubernamentales secretos, pruebas con tecnología avanzada, capaz de manipular el tiempo y el espacio. ¿Acaso el tren había sido utilizado como conejillo de indias en un intento de dominar los misterios del universo? La idea de que las autoridades pudieran estar ocultando una catástrofe de tal magnitud
alimentaba la desconfianza y el miedo entre la población. Con el paso de los años, el misterio del tren desaparecido se convirtió en una leyenda urbana, un relato que se susurraba en las noches oscuras y que hacía estremecer a quienes lo escuchaban. Se le conocía como el convoy fantasma, un nombre que evocaba imágenes de vagones espectrales atravesando eternamente la noche, condenados a vagar entre dimensiones sin jamás alcanzar su destino. Investigadores y aficionados a lo paranormal han dedicado décadas a intentar desentrañar el enigma. Expediciones al túnel, análisis de documentos históricos, entrevistas a descendientes de posibles testigos. Cada nueva pista parecía prometer la resolución del misterio, solo para conducir a más preguntas sin respuesta. El túnel mismo se convirtió en un lugar de peregrinación para los buscadores de lo inexplicable, un sitio donde la realidad parecía doblarse sobre sí misma, desafiando las leyes de la física y la lógica. A pesar de todos los esfuerzos, la verdad sobre el destino del tren y sus pasajeros sigue siendo tan esquiva hoy como lo fue aquel fatídico día de 1911. Las teorías continúan proliferando, cada una más elaborada que la anterior, pero ninguna ha logrado ofrecer una explicación satisfactoria que resuelva todos los enigmas que rodean este caso. ¿Fue realmente un error histórico, un suceso que nunca ocurrió pero que de alguna manera se filtró en la conciencia colectiva? ¿O quizás una catástrofe tan terrible que las autoridades decidieron borrarla de los registros, condenando a más de 100 almas al olvido eterno? ¿O acaso, como sugieren los más osados, el tren realmente dio un salto fuera de nuestra realidad, adentrándose en un reino más allá de nuestra comprensión? La desaparición del tren italiano en el verano de 1911 permanece como uno de los misterios más intrigantes y desconcertantes de la historia moderna. Un recordatorio inquietante de que, a pesar de todos nuestros avances científicos y tecnológicos, el universo aún guarda secretos capaces de desafiar nuestra percepción de la realidad. Cada vez que un tren se adentra en un túnel, por un instante fugaz, los pasajeros más supersticiosos contienen el aliento, preguntándose si esta vez emergerán al otro lado o si, como aquel convoy legendario, se desvanecerán en las sombras de lo desconocido. El misterio del tren que desapareció en su propio túnel sigue vivo, alimentando la imaginación y el temor de generaciones. Un enigma que nos recuerda que, en ocasiones, la línea que separa lo posible de lo imposible puede ser tan fina y nebulosa como aquella bruma que, según los testigos, envolvió al tren antes de su inexplicable desaparición. Y así, mientras el mundo avanza y el tiempo pasa inexorable, el convoy fantasma continúa su viaje eterno en los confines de nuestra imaginación. Un recordatorio perpetuo de que hay misterios que quizás nunca lleguemos a resolver.